Buenas tardes, señoras participantes en este tercer foro nacional. Buenas tardes, presidenta del IPEVA, Pina Morgan, señora directora del Colegio Alfonso Ugarte, que hoy nos acoge. Este tercer foro reviste una especial importancia para el Ministerio de Educación en esta etapa de inicio de formulación de nuestras políticas educativas para el quinquenio. Entendemos en nuestra gestión que las políticas educativas se inscriben en el Proyecto Educativo Nacional como política de Estado, en el cual se coloca en el centro del quehacer educativo al estudiante y a su formación, a su aprendizaje. En ese sentido, los estándares son la expectativa que todo estudiante tiene derecho a que el Estado le garantice. Es, dicho de otra manera, el derecho a aprender de los estudiantes, el cual podemos verificar con este proceso que el IPEVA ya ha iniciado de formulación de estas expectativas, como decía. En el caso de este periodo nos hemos planteado 7 prioridades de política en el marco del Proyecto Educativo Nacional, y la primera justamente tiene que ver con el logro de aprendizajes para todos y todas las estudiantes, en la educación básica regular, pero también en la educación básica de adultos y la educación básica especial. Y nos hemos planteado, como bien ha dicho Pina Morgan, no solamente enfatizar los aprendizajes vinculados a la comprensión lectora y al razonamiento matemático, sino a la enseñanza de la ciencia y la educación ciudadana. Creemos que en el país es necesario y estamos en condiciones de tener una mirada más amplia a lo que es la formación integral del estudiante, pero que también sabemos, por la grave crisis de calidad educativa que tenemos en el país, que si no priorizamos y no enfatizamos y no alineamos lo que hacemos en función del logro de determinados objetivos, corremos el riesgo de no producir los cambios que requiere el país, los niños, las niñas, los adolescentes. Y por eso es que nos hemos planteado también empecemos a trabajar en estos dos campos. En ese sentido, este foro empieza a ayudarnos a responder a qué aprender en ciencia y ciudadanía. Y al recibir entonces la invitación para inaugurar el foro, me dije, bueno, voy a hacer como mis términos de referencia, de las preguntas que yo esperaría que este foro responda desde lo que es mi visión como viceministro, ¿no? Respecto a las ciencias, tengo 2 aspectos que creo que necesitan ser discernidos. Uno tiene que ver efectivamente con lo que también Pina Morgan ha planteado, la ciencia para todos. O sea, ¿cuál es la formación en ciencias que necesita cualquier persona para ser ciudadano, para desenvolverse en la vida? No la formación en ciencias que se necesita para ser luego físico, biólogo o químico, sino la que todos necesitamos para poder desenvolvernos en la vida. Y esta es una gran tensión, porque cuando, como hoy, convocamos a los científicos probablemente más destacados del país, siempre hay la tendencia a poner en el currículo y luego a evaluarlo lo que se requiere solo para ser un científico. Y eso sesga lo que en realidad es el foco que requerimos para todos los estudiantes. Formular preguntas, plantearse hipótesis, ensayar cursos de acción que nos permitan luego generalizar o determinar leyes en la ciencia, ¿no? Equivocarnos y volver a empezar, son justamente, en mi entender, la base de lo que es, por ejemplo, esta educación científica. Y no necesariamente abundar en los conocimientos del vasto mundo de la ciencia, ¿no? Esa es la ruta que permitirá a todos, en una perspectiva de aprender, para aprender, seguir creando, seguir produciendo conocimiento, seguir transformando nuestra realidad. Entonces, esta es una dimensión clave y es una de las preguntas que yo me hago y le hago a este foro, ¿no? ¿En qué consiste este aprendizaje de las ciencias para todos? Que es distinto del aprendizaje para ser científico, que también es importante, pero no es aquel que está más en esta dimensión ciudadana. Y una segunda pregunta que tengo
es en la relación entre ciencia e interculturalidad. La Pachamama, el valor de la tierra para una población andina, versus nuestra clasificación en reino mineral, reino vegetal y reino animal. ¿En dónde se ubica la Pachamama? ¿No? ¿Cuál es el sentido que se le da al universo, al orden de los planetas en la cosmovisión del pueblo Ashaninka? ¿Y cómo la articulamos y cómo logramos un diálogo intercultural con lo que nos muestra la ciencia respecto al sistema planetario? Son dos maneras totalmente distintas de trabajar el tema. Y pongo este tema porque un reciente trabajo de un investigador, Nicolas Merveille, que empezó un proyecto de enseñanza en ciencias con el reconocido método francés de la main à la pâte, las manos en la masa, en Ayacucho, se encontró con esos problemas en sus estudiantes y en los profesores, ¿no?, que reaccionaban frente a lo que era la presentación de las leyes de la ciencia, los experimentos que hacían, porque decían, bueno, pero a mí me están enseñando otra cosa en mi casa y en mi comunidad respecto a esos valores. ¿Cómo incorporamos este punto? Y Nicolas Merveille, profundizando en este tema, encuentra que muchos programas de enseñanza en ciencia fracasan en el mundo porque un esquema netamente occidental de ciencia que no logra conversar con estas cosmovisiones es rechazado y nos quedamos entonces ni avanzando en la afirmación cultural ni avanzando en lo que es igualmente fundamental, que es el conocimiento de la ciencia en el modo más científico que tenemos. Esto además está vinculado, por supuesto, a todo el enfoque del desarrollo sostenible, ¿no? La ciencia en sí misma también puede ser usada en realidad, y tal vez es una de las alertas que nos dan nuestros pueblos quechuas, aymaras o amazónicos, a que a veces hemos usado la ciencia para destruir la propia naturaleza y que tenemos que encontrar otro sentido también para la ciencia. Entonces creo yo, y me hacía esas preguntas, se las transmito al público, a los ponentes, al IPEVA, creo que son aspectos, al menos para mí, que todavía no he dilucidado y que espero podamos avanzar en responderlos. Respecto a la ciudadanía y a la educación ciudadana, bueno, la ciudadanía está inmersa en realidad en lograr una cultura ciudadana, un modo de pensar, sentir y actuar donde todas las personas nos reconozcamos entre nosotros como iguales, como pertenecientes a la especie humana, como pertenecientes a una misma comunidad política. Ese es probablemente el mayor anhelo de lo que podría ser una formación ciudadana, ¿no? Que en el vivir diario, más allá de lo que nos diga una ley, la Declaración de Derechos Humanos, por nuestra propia convicción moral, nos respetemos, convivamos juntos y tengamos un proyecto conjunto en el que todos tengamos un lugar. El riesgo de una educación ciudadana así planteada es que todo el currículum, todo el plan de estudios en ese sentido es ciudadano, ¿no? Porque en cualquier área de aprendizaje, y por eso se dice en un sentido que la educación ciudadana es transversal, evidentemente tenemos una dimensión ciudadana. Entonces, ¿cómo hacemos para ver si el estudiante se está formando en este campo, si la ciudadanía empieza a perder, digamos, algún tipo de foco vinculado al resto de aprendizaje de los estudiantes? Por otro lado, sabemos también que la educación ciudadana no es una educación en las leyes, en lograr aprender de la mejor manera los derechos que se tienen o los deberes que se tienen, ¿no? Esa parte de información no nos garantiza ser ciudadanos, ser personas éticas, respetar al otro. Pero también existe un altísimo déficit de información. Antes de ejercer esta función de viceministro, enseñaba a estudiantes de educación en una universidad, justamente un curso vinculado a su formación ciudadana. ¿Pueden ustedes creer que estudiantes de educación creían que para que en un colegio hay un periódico mural había que pedir permiso al director, cuando la libertad de expresión señala que no hay censura ni autorización previa para expresar nuestras opiniones? ¿Pueden ustedes creer que esos futuros profesores creían que tenían el derecho de revisar los cuadernos de los estudiantes, no en la parte de las tareas, sino para conocer qué estaban escribiendo y apuntando y
y compartiendo como su diario cuando existe un derecho a la inviolabilidad de los papeles privados. Entonces hay aspectos básicos de información que son desconocidos por profesionales que están en una universidad. Entonces hay un tema también de información que es un desafío. Entonces mi pregunta ahí era entre esta dimensión holística de la ciudadanía y el bajo nivel de información, ¿qué aprender en ciudadanía? ¿Cuál es el punto en el cual encontramos que podemos realmente empezar a marcar una huella en la formación de los niños, niñas como ciudadanos? Y creo yo que ahí hay un punto también importante, que es el vínculo que no debemos olvidar de la dimensión política de la educación ciudadana. O sea, la educación ciudadana finalmente es la educación política, es la capacidad que vamos a desarrollar de gobernarnos en nuestra vida, en nuestro ámbito más pequeño y como país. Eso es finalmente a lo que apunta esta educación ciudadana también. Entonces también es importante, y como está tan denigrada la política, solemos esconder esta dimensión cuando este es también un aspecto fundamental, creo yo, de la educación ciudadana. Un segundo campo de preocupaciones para este tema es si la educación ciudadana necesita de apellidos, es decir, de algún calificativo adicional. ¿Nos basta educación ciudadana o necesitamos decir educación ciudadana intercultural o educación ciudadana planetaria porque ahora somos ciudadanos del mundo, o educación ciudadana inclusiva porque hay discriminación, y empezamos a agregarle también una serie de rasgos, ¿no?, que nos permiten dar un sello propio al país? En principio, yo personalmente, aquí sí no hablo como Ministerio de Educación, hasta que me muestren lo contrario, creo que es mejor mantener un concepto claro como de educación ciudadana, porque si empezamos a agregarle adjetivos, siempre habrá uno que sentirá que le falta una dimensión y resulta difícil de resolver. Pero es un debate académico también muy importante, que creo que al buscar respondernos qué aprender en ciencia y ciudadanía es importante poderlo ir desbrozando y encontrar nuestra respuesta. Y el tercer y último preocupación respecto a la educación ciudadana es en su dimensión ética o de su dimensión moral, ¿no? ¿Cómo podemos medir la actuación ética y ciudadana? ¿Cómo hacemos esta formación moral sin que sea un adoctrinamiento, ¿no?, en el sentido de que todos aprendemos a repetir un catecismo ciudadano que acabando el colegio lo volteamos y seguimos actuando como mejor nos parece en nuestra vida? Entonces la dimensión del desarrollo moral de la persona, porque hay un crecimiento ético y moral, así como hay un crecimiento cognitivo, un crecimiento subjetivo, también es un tema importante a trabajar. Ahí hay diversas corrientes, ¿no?, unas más cognitivas, otras más socioafectivas. Se aprende vía el conflicto, ¿no?, también el conflicto moral, y desde ahí vamos encontrando nuestras respuestas. ¿Hasta dónde se puede llegar? Podemos llegar a una ética ya que no tanto heterónoma, ¿no?, sino autónoma del propio ser y del propio individuo que asume sus propias responsabilidades. Esta es también una dimensión que luego, al momento de formularla desde un punto de vista curricular y evaluarla, también reviste un gran desafío. Entonces, hay preguntas, hay tensiones, hay dilemas. Creo que este foro puede empezar a trabajarlos, pero también soy consciente de que probablemente aprendamos y encontraremos la respuesta a estas preguntas empezando a trabajar en enseñanza de la ciencia, empezando a trabajar en la educación ciudadana. Porque si nos tomamos meses o años, ¿no?, en este proceso para poder empezar a realizar algo, realmente habrá muchos niños jóvenes que se verán afectados. Y eso también será parte de la ruta que tenemos que construir, una ruta de investigación-acción, donde empezamos, donde recogemos lo que existe y vamos mejorando nuestras propuestas. Entonces, con estas expectativas y estas preguntas, declaro inaugurado este tercer Foro Nacional del IPEBA, ¿Qué aprender en ciencia y ciudadanía? Muchas gracias.